Buenos días, estimados usuarios. A nombre del SUNAR Zona Registrado número 9C de Lima, les damos la bienvenida. En esta oportunidad vamos a dar inicio al SUNAR Te Capacita con el tema denominado Reorganizaciones Societarias, a cargo del abogado John Orbezu Rivera. La trayectoria profesional del abogado es egresado de la maestría en Derecho Civil y Comercial por la Universidad Mayor de San Marcos. Cuenta con estudios de especialización en Derecho Civil Patrimonial por la Pontificia Universidad Católica del Perú y Derecho Corporativo por esta. Les solicitamos tomar en cuenta las siguientes recomendaciones: apagar sus celulares o ponerlos en silencio, y si desea contestar la llamada pueden hacerlo en el corredor para evitar las interrupciones. Las preguntas deben ser formuladas desde sus butacas y con la finalidad de que todos los presentes podamos escuchar la respuesta del expositor. A su mano derecha van a encontrar la salida de emergencia en caso de sismo. Y para el público que se encuentre de manera virtual, las siguientes recomendaciones: mantener los micrófonos silenciados por un tema de orden y acústica. Y al finalizar el evento y llenada la encuesta, se les compartirán las diapositivas mediante un link de descarga. Cabe detallar que las preguntas deben estar centradas en el tema de la exposición y deberán ser realizadas a través del chat. Para dar inicio a la exposición, nos presentamos al abogado John Orbezu Rivera. Hola, buenos días a todos los que están, bueno, tanto presencial como virtual. Bueno, voy a hablar sobre reorganizaciones societarias y bueno, ¿no? Este es un acto interesante que vemos en el registro de personas jurídicas. Las reorganizaciones societarias, eh, como está contemplado en la Ley General de Sociedades, comprende algunos tipos de actos en los cuales existe una reorganización tanto organizativa o patrimonial de una sociedad o de varias sociedades. Vamos a ver ahorita cómo la Ley General de Sociedades comprende este tipo de acto. En el libro cuarto de la Ley General de Sociedades tenemos a los tipos de reorganizaciones societarias. Entre ellas están la transformación, la fusión. Ahí, bueno, omitida esa parte. Fusión, escisión, reorganización simple, el redomicilio de sociedades extranjeras y la reorganización de la sucursal de sociedad extranjera. Como les dije al inicio, la reorganización societaria, ¿qué es? Es un acto en la cual una sociedad o varias sociedades se reorganizan tanto en la parte estructural, organizativa y en el aspecto patrimonial de cada una de ellas. Ejemplo, en la transformación hay un cambio estructural en la organización de las sociedades, y la transformación, como contempla la Ley General de Sociedades, bueno, ¿no? De manera básica podemos decir, ¿no? Implica un cambio de tipo societario. Pero no solo eso, sino que la Ley General de Sociedades ha abarcado y ha ampliado un poco más esta figura en la cual no solamente existe lo que es la transformación en la cual una sociedad se cambia a otro tipo societario, sino también puede cambiarse a otro tipo de persona jurídica. Por ejemplo, a una EIRL o a una persona jurídica no societaria, como una asociación u otro tipo de persona jurídica. La transformación, bueno, a nivel doctrinario también comprende lo que es el redomicilio de sociedades extranjeras. A veces pensamos que el redomicilio de sociedad extranjera es un simple es un simple cambio de domicilio de una sociedad extranjera al territorio peruano, traslada su domicilio. Sin embargo, ese simple traslado de domicilio en sí, en su procedimiento, es un poco más complejo. ¿Por qué? Porque la sociedad extranjera es que estaba regulada por la ley extranjera, va a tener que cambiar su estructura al venir al Perú, por cuanto se va a regir por una ley distinta a la que estaba regulada. Su estatuto va a cambiar, las reglas respecto a los distintos aspectos de la sociedad, ejemplo, la Junta General, los actos societarios como aumento de capital, modificación de estatuto, el tema de responsabilidad, las competencias, sea jurisdiccional, registral, todo va a ser modificado. Y es por eso que algunos, bueno, en doctrina se conoce que el redomicilio de sociedad extranjera es un tipo de transformación.
En la reorganización de la sucursal de sociedad extranjera, igual, es un tipo de transformación en la cual una sucursal que ha sido establecida acá en el Perú por una sociedad extranjera, la sociedad extranjera acuerda transformarla a un tipo societario mm, regulado por la ley de sociedades. Bueno, en esta ocasión, por el tema del tiempo, lo que yo voy a abarcar es los tipos, las reorganizaciones societarias más comunes, que son la transformación, la fusión, la escisión y la reorganización simple. Hmm, Hablemos primero de la transformación. En la transformación, en aspectos societarios, a ver, respecto a lo que, cómo lo regula la Ley General de Sociedades, implica un cambio de tipo societario, otro tipo de persona jurídica, como les mencioné. Ahora, ahí hay un detalle, antes de poder seguir hablando de la transformación. Las reorganizaciones societarias, ¿qué es lo que hacen? Simplifican procedimientos que facilitan este tipo de actos. Son actos tan complejos que la legislación de cada país los simplifica para reducir costos y para que estos actos sean atractivos para para los inversionistas, ¿no? Que constituyen sociedades. Entonces, al simplificar estos actos, imaginemos, en una transformación, ¿qué es lo que se está simplificando? Está evitando de que una sociedad, de que unos accionistas, ejemplo, ¿no? Han constituido primero tal vez su sociedad como una sociedad anónima cerrada o una sociedad anónima y luego quieren cambiar de tipo societario a sociedad comercial de responsabilidad limitada. Si no existiera la regulación de transformación, qué es lo que tendrían que hacer? Primero tendrían que disolverse, liquidarse y extinguirse y luego constituir una nueva sociedad con el tipo societario que ahora desean. Entonces, para evitar todo ese trámite muy engorroso y que a la final este, desincentiva a los accionistas realizarlo, entonces es por eso que se regula lo que es la transformación. La transformación evita que una sociedad se disuelva, se extinga y constituya una nueva sociedad. Entonces, se mantiene la personalidad jurídica y se cambia de un tipo societario a otro. Entonces, las reorganizaciones societarias, eso es lo que buscan, simplificar el procedimiento y a su vez, y con eso reducir costos. La fusión, la escisión, la reorganización simple tienen el mismo fin. La regulación tiene el mismo fin, la cual, si no estuviera regulado una fusión, si no estuviera regulado una escisión, entonces lo que tendría que hacerse es que, ejemplo, ¿no? En una fusión se traslada todo un patrimonio a otra sociedad. Entonces, si no hubiera esta regulación, ¿qué es lo que se tendría que hacer? Tendría que trasladarse bien por bien, activo por activo de la sociedad a la otra y eso implicaría, ¿no? Distintas inscripciones, distintos contratos, lo cual haría que el costo subiera, desincentivaría a la sociedad a realizar este tipo de actos. Entonces, es por eso que las legislaciones a nivel internacional, ¿no? Todas las legislaciones buscan eso, ¿no? Buscan tener este tipo de reorganizaciones en su legislación para que puedan simplificar estos actos. Ahora, si bien, ahora, esa es la parte de incentivo. El incentivo es buscar que los accionistas tengan, al realizar estos actos, una facilidad por medio de la transformación, por medio de la fusión, la reducción de costos, no solamente es en varios aspectos, es en el aspecto administrativo, es en el aspecto tributario, en el aspecto registral. Hay una reducción de costos con estas reorganizaciones societarias. Ahora, si bien hay, con la regulación de estos tipos de reorganizaciones societarias, se da ese incentivo, sin embargo, también tiene que verse, cuáles son los intereses que se pueden afectar al momento de simplificar estos actos. Por ejemplo, en una transformación, eh, los intereses que están ahí en juego, que se pueden afectar, son los de los accionistas. Y es por eso que la legislación
Nuestra ley general de sociedades contempla lo que es el derecho de separación. En el caso de la fusión, en la decisión, en la reorganización simple, bueno, ahí no está regulado claramente, pero en estos casos de fusión y escisión, ejemplo, ¿cuáles son los intereses que pueden verse afectados? Tanto de los accionistas y de los acreedores. Y es por eso que la legislación regula lo que es el derecho de separación y derecho de oposición. Entonces, por un lado, está el incentivo de simplificar los actos, los distintos actos que contempla tanto la transformación, fusión y decisión, y por otro lado busca garantizar los intereses de los que pueden ser afectados, sea accionistas o acreedores. Entonces, lo que se busca en una legislación, y en este caso en nuestra ley general de sociedades, es que haya eso, tanto la simplificación como la garantía a los posibles afectados. Y bueno, ahí más adelante, entonces, de acuerdo a lo que yo les estoy diciendo, vamos a ver que en algunos casos no se cumplen esas garantías y no se cumple lo que es también en la parte de la simplificación, porque cuando hablamos de la simplificación de los distintos procedimientos, tiene que ser muy claro la Ley General de Sociedades, pero vamos a ver más adelante que no fue así en todos, en algunos tipos de reorganizaciones societarias. Bueno, seguimos con la transformación. Entonces, hay un cambio de tipo societario, de sociedad anónima se traslada, se cambia a lo que es sociedad comercial limitada, esto implica, por ejemplo, ¿no? Y esto tiene distintas implicancias, ¿no? La sociedad anónima, ejemplo, tiene como órganos, la Junta General, tiene el directorio, tiene lo que es la gerencia. En la sociedad comercial de responsabilidad limitada no hay lo que es el directorio, entonces hay algunos aspectos en el estatuto que va a tener que contemplar. Se cambia lo que es acciones por participaciones que representan el capital social, todos esos aspectos van a tener que modificarse en el estatuto. Se mantiene la personalidad jurídica, eso es lo importante, porque como les dije, si no existiera esta regulación de transformación, lo que tendría que hacer cada persona jurídica para cambiarse de tipo societario, tendría que exigirse y crear una nueva sociedad. Pero la transformación mismo indica en la ley, mantiene la personalidad jurídica. Se reconoce el derecho de separación para aquellos que no están, esa es una forma de proteger a los accionistas minoritarios. Entonces, esa es la, una salvaguardia para los intereses de los accionistas minoritarios. Y en el caso de sociedades en liquidación también pueden transformarse, pero previamente tienen que acordar revocar el acuerdo de disolución, y siempre y cuando no se haya repartido el haber social entre los socios. Bueno, eso es respecto a los aspectos societarios de la transformación. Ahora vamos a ver a los aspectos registrales. En los aspectos registrales, bueno, ¿no? Viendo cuáles son los requisitos qué es lo que se tiene que presentar a registros para su inscripción. Se tiene que presentar la escritura pública. En el caso bueno, en la escritura pública va a estar inserta en lo que es las convocatorias la convocatoria a la Junta General, eh, la Junta General, el acta, la publicación del acuerdo. La publicación del acuerdo en el reglamento de registro de sociedades te dice, solamente va a ser necesario si no se junta universal. Pero si es junta universal, no es necesario que se inserte la publicación del acuerdo de transformación. ¿Por qué? Porque, ahora, se acuerda transformar, ¿no? Los accionistas acuerdan transformarse de sociedad anónima a sociedad comercial de responsabilidad limitada. Eh, como les dije, hay ese derecho de separación. Estén todos los accionistas, se trata de una junta universal y todos de acuerdo, ya no sería necesaria la publicación porque todos están de acuerdo, entonces el derecho de separación está más. Eh, y también tengamos presente que en la transformación no existe lo que es el derecho de oposición. Entonces, las publicaciones solo están dirigidas a los accionistas. El estatuto tiene que adecuarse a las reglas del tipo societario que adopta. Eso ya les comenté. Ahí un paréntesis es respecto, ejemplo, ¿no? Cuando la sociedad se transforma a una IRL. Ejemplo, ¿no? A veces hay varios casos de eso o al revés, ¿no? Viceversa. Cuando la IRL se transforma a una sociedad. Dependiendo de, ejemplo, en el caso de que una sociedad se transforme a una IRL, va a tener que adecuarse a las reglas del decreto ley 21.6, lo que es la IRL.
Y en esos casos va a tener que cumplir también con los requisitos que están contemplados en el decreto ley. Eh, y, 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 eh, y en el acto contrario, cuando la EIRL se transforma a una sociedad, primero va a tener que incorporar a una persona adicional para que haya pluralidad de socios. Y lo otro es de que tiene que cumplir con las reglas de la Ley General de Sociedades. Ujú. Bueno, ese es respecto a la transformación. La transformación no tiene mucha complejidad tampoco en el acto, pero como les digo, la transformación a su vez abarca lo que es el redomicilio de sociedades extranjeras y lo que es la transformación de sociedades de sucursal de sociedad extranjera. Entonces, ahí es donde un poco que ya se hace más complejo el acto. La fusión. Ahora vamos a hablar de la fusión. La fusión en la Ley General de Sociedades contempla lo que es por incorporación y por absorción. Por incorporación es cuando dos sociedades o más eh, constituyen una nueva sociedad y esta nueva sociedad va a asumir el patrimonio de las sociedades preexistentes. En este caso, ejemplo, tenemos A y B. A y B son las sociedades preexistentes, acuerdan una fusión por incorporación en la cual constituyen una nueva sociedad, que puede ser, en el caso que les planteo aquí, AB. AB va a ser la nueva sociedad que va a tener la suma de los patrimonios de A y B. Esa es fusión por incorporación. Entonces, las sociedades que se extinguen aquí es la sociedad A y la sociedad B. La fusión por absorción, en la cual una sociedad preexistente absorbe a otra sociedad existente. Entonces, acá tenemos el caso de A y B. B absorbe el patrimonio de A. Como consecuencia de esa absorción, B va a emitir acciones en casos, eh, según sea el caso, emite acciones a favor de los accionistas de A. Entonces, los accionistas de A van a incorporarse en el accionariado de B. Y bueno, A por la absorción se extingue. Los aspectos societarios. Eh, lo que contempla la Ley General de Sociedades respecto a la fusión. Primero, las absorbidas, las sociedades que son absorbidas se extinguen. El proyecto de fusión es aprobado por el directorio u órgano análogo. Ejemplo, en la sociedad comercial de responsabilidad limitada, el órgano que aprobará el proyecto de fusión va a ser el gerente general, la gerencia. Ahora, la fecha de entrada en vigencia dice está supeditada a la inscripción. Ahí vamos a ver un detalle, ¿no? Respecto a cuáles son los límites en la fijación de la fecha de entrada en vigencia. Más adelante vamos a ver un caso al respecto. Y acá es muy importante tener esto tener en cuenta respecto a los efectos de la inscripción. Como ahí ven, y esto lo he plasmado tal como dice la Ley General de Sociedades. Dice, ¿cuáles son los efectos de la inscripción? La extinción de las sociedades absorbidas y por efecto de la inscripción da mérito a que se inscriban las transferencias de los bienes, derechos y obligaciones en los registros correspondientes. Entonces, una vez inscrita la fusión, las sociedades absorbidas ya se extinguen, entonces se cierra la partida. Por eso dice, ¿no? Efecto de la inscripción es la extinción de la sociedad absorbida. Y lo otro es, el patrimonio contempla distintos activos de la sociedad absorbida. Entonces, si dentro de esos activos hay bienes inscribibles, por ejemplo, un inmueble estaba comprendido dentro del patrimonio de la sociedad absorbida, una vez inscrita la fusión, por el mérito de la inscripción pueden ir al registro de propiedad inmueble y solicitar la inscripción de la transferencia del inmueble de la sociedad que ha sido absorbida a favor de la sociedad absorbente. Y bueno, también la ley general de sociedades, como les dije, ¿no? En el caso de la fusión, se otorgan garantías a los accionistas y a los acreedores. Entonces, se contempla lo que es el derecho de separación y derecho de oposición. Para estos derechos,
el acuerdo de fusión tiene que estar publicado por la ley general de sociedades dice que tiene que publicarse el acuerdo de fusión 3 veces con un intervalo de 5 días. Entonces, cuando dice con un intervalo de 5 días, no tiene que considerarse ni el día de inicio ni el día que termina. Entonces, a ver, para que quede un poco más claro, tenemos, supongamos, el primer día que se publicó el acuerdo de fusión fue el 1 de agosto. Ese día no se va a contar, no se va a tomar en cuenta para el intervalo de 5 días. Entonces, desde el 2, ¿no? El 2, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, ese es el intervalo de 5 días. Entonces, la siguiente publicación, la Ley General de Sociedades dice que tiene que haber 3 publicaciones. La primera publicación se hizo el primero. Entonces, el intervalo termina en el 6. Entonces, la segunda publicación va a tener que hacerse en el día 7. Ya, ese respecto a los aspectos societarios de la fusión. Ahora, ¿cuáles son en los aspectos registrales? Primero tiene que presentarse la convocatoria en la escritura pública, la Junta General, el acta, la publicación de los acuerdos, 3 veces, 3 veces tiene que hacerse la publicación en un diario de mayor circulación y en el diario oficial el peruano. 3 veces con intervalo de 5 días. La constancia de no oposición tiene que presentarse en la escritura pública, en la cual tiene que revisarlo el gerente general o una persona debidamente autorizada en la Junta General. Y eso a veces se ve, ¿no? En la Junta General a veces indican tal persona X, se le faculta para que pueda realizar las distintas declaraciones que puedan que permitan la inscripción de la fusión, ¿no? Como por ejemplo la constancia en oposición indica. Entonces, con esas precisiones se permite que den esa constancia. Ahora, también lo que tiene que haber, bueno, dentro de la Junta General, al acordarse la fusión, también hay lo que es la variación del capital social. Ahora, para la variación del capital social se considera lo que es el valor del patrimonio neto de la sociedad absorbida. Entonces, la sociedad absorbida puede tener un patrimonio neto positivo, puede tener un patrimonio neto neutral o puede tener negativo. Entonces, ¿cómo se calcula eso? Dependiendo, ¿no? De la suma entre los activos y los pasivos de la sociedad. Entonces, puede ser que tenga más activos que pasivos respecto al valor. Entonces, el valor del patrimonio va a ser positivo. Puede ser que entre a los activos y pasivos tengan el mismo valor, entonces va a ser neutro. O puede ser que los pasivos sean mayores al activo, entonces hay un patrimonio negativo. Y dependiendo de eso es que hay variación del capital social o no. Ahora, otro caso en el cual no hay variación del capital es cuando hay una fusión simple. ¿Cuándo se da una fusión simple? A ver, vamos a ver con el gráfico que les mostré de una fusión por absorción. Imaginemos, ¿no? En este caso B absorbe a A. Y como les dije, cuando B absorbe el patrimonio de A se extingue. Y B, al absorber ese patrimonio, si el patrimonio es positivo, tiene valor positivo, entonces B va a emitir acciones a favor de los accionistas de A. Pero imaginemos el caso de que B, a su vez, es accionista del 100% del capital de A. Entonces, B, al emitir acciones, no va a poder hacerlo a sí mismo, porque él es el accionista de A su vez, ¿no? Entonces, no puede emitir, está prohibido la autosuscripción de acciones en la Ley General de Sociedades. Entonces, como está prohibido eso, la autocartera, es por eso que en la fusión simple no se puede dar, no hay variación del capital. A ver, ¿qué más? Las sociedades con domicilio distinto. Las sociedades con domicilio distinto se da cuando, ejemplo, en una fusión por absorción, vamos otra vez al ejemplo. Imaginemos que A, la absorbida, está domiciliada en Huaraz.
está domiciliada en Huaraz y B está domiciliada acá en Lima. Entonces, el reglamento de registro de sociedades indica quién es la oficina registral competente. La oficina registral competente va a ser de la sociedad absorbente. Entonces, en este caso, si B está domiciliada, B, que es la absorbente, está domiciliada en Lima, ella va a ser, la oficina registral de Lima va a ser la competente de ver la fusión por absorción. Justo vi dentro de las resoluciones que estaba viendo para esta exposición, había un caso en Pasco que era una sociedad, si no me equivoco, la absorbida estaba domiciliada en Pasco y la absorbente acá en Lima, y se había presentado la escritura pública primero en Pasco. Entonces, lo que correspondía era que el registrador no pueda calificar este acto. ¿Por qué? Porque la competente es la de Lima. La sociedad de Lima era la absorbente. Entonces, la oficina registral de Lima era la. Pero el registrador de Pasco llegó a calificar el título. Entonces, y había observado por algunos actos, y el usuario apela, y en la apela, y el tribunal registral en segunda instancia se pronunció diciendo de que no era competente la oficina registral de Pasco de calificar este acto, ¿no? Entonces, dijo que tenía que procederse a la tacha del título y tenía que presentarse el título a Lima, por cuanto la oficina registral de Lima era la competente. Vamos a ver algunos casos sobre la fusión. Ejemplo, acá hago una cuestión, ¿no? Tenemos la sociedad A que absorbe a la sociedad B. Ahora, cuando se inscribe la fusión, lo que se va a hacer en la sociedad B es se inscribe el acto de fusión y se cierra la partida. Y en la sociedad A, que es la absorbente, se va a inscribir el acto de fusión, la variación del capital social en caso lo hubiere, ¿no? Se indica la fecha de entrada en vigencia, esos datos y nada más. Pero acá hay una cuestión. ¿Es posible que se traslade un asiento que contiene un mandato judicial desde la partida de la sociedad absorbida hacia la partida del absorbente? Este usuario, en el caso donde que se resolvió en esta resolución 1434-2015, el usuario había solicitado que, bueno, había indicado que en la partida de la sociedad absorbida había un mandato judicial inscrito, por la cual se cancelaba unos asientos de la sociedad, de la partida de la sociedad absorbida. Y estaba solicitando que ese mandato judicial se traslade a la partida de la sociedad absorbente. Sin embargo, como dice el tribunal registral en su conclusión, dice, no corresponde el traslado del asiento que contiene un mandato judicial que cancela o anula otros asientos de la sociedad absorbida por fusión a la partida de la sociedad absorbente, toda vez que los efectos del mismo surten solo respecto de los asientos que se cancelan, no pudiendo extenderse más allá de lo expresado en el mandato expresado. Entonces, no es que ejemplo, ¿no? Por la fusión, en la sociedad absorbente ya pueden trasladarse asientos de la sociedad absorbida. En este caso estaban solicitando que se traslade un asiento de un mandato judicial. No es posible eso. Lo único que se hace en la inscripción de una fusión es, se cierra la partida de la sociedad absorbida, el patrimonio se traslada a la sociedad absorbente y continúa la partida de la sociedad absorbente, pero no es que se trasladen los asientos de la sociedad absorbida. Vamos a ver otro caso. Allá. En esta resolución que se resolvió, miren, en este año, en el artículo primero, artículo 357 de la Ley General de Sociedades, dice, la escritura pública de fusión se otorga una vez vencido el plazo de 30 días, contado a partir de la fecha de la publicación del último aviso a que se refiere el artículo 355, si no hubiera oposición. Entonces, la Ley General de Sociedades está diciendo que, como les dije, el acuerdo de fusión se publica tres veces con un intervalo de 5 días. Desde la última publicación, desde la tercera publicación, se cuenta 30 días
que se otorga ese plazo de 30 días para que los acreedores puedan ejercer su derecho de oposición. Ahora, por eso que dice la norma, la escritura pública de fusión se otorga una vez vencido el plazo de 30 días, esos 30 días que se ha otorgado para el ejercicio del derecho de oposición. Y como que la norma ahí, ¿no? Te dice, la escritura pública tiene que otorgarse una vez vencido el plazo de 30 días. Entonces, ahí como el registrador en primera instancia entendió de que si la norma dice esto, quiere decir que las publicaciones tienen que ser anteriores al otorgamiento de la escritura pública, no pueden ser posteriores. Y entonces el título lo tachó. Porque en el caso que se resolvió, eh, eh, el- el- no se habían hecho las publicaciones en un primer momento. Se otorgó la escritura pública y no habían hecho las publicaciones. Entonces presentaron una escritura aclaratoria y las publicaciones habían hecho con fecha posterior. Entonces, al advertir eso, el registrador había tachado el título, indicando de que entonces la escritura pública de fusión se otorgó sin que se haya realizado las publicaciones previamente. Y entonces, ahí la cuestión era, las publicaciones del acuerdo de fusión pueden realizarse posterior al otorgamiento de la escritura pública y el tribunal registral resuelve, resulta válida la publicación del acuerdo de fusión efectuada de manera extemporánea al otorgamiento de escritura pública, al amparo de lo establecido en el último párrafo del artículo 43 de la Ley General de Sociedades. Ahora, tenemos que ver en primer lugar ¿por qué, por qué el tribunal registral valida las publicaciones posteriormente al otorgamiento de la escritura pública? En primer lugar, porque el acuerdo de fusión es válido, había sido dado de manera válida. Y otro es de que si las publicaciones, ¿cuál tienen la finalidad de las publicaciones? Que se ponga en conocimiento a los acreedores de que hay una fusión y que pueden ejercer su derecho de oposición en ese plazo de 30 días. Entonces, el último párrafo del artículo 43 indica que si no se realizan las publicaciones por las cuales a los interesados pueden ejercer su derecho, entonces se va a extender su derecho hasta que se realicen las publicaciones correspondientes. Entonces, pero no es que se invalida el acto de fusión. Entonces, como les digo, en el caso que las publicaciones se hayan hecho posterior a la escritura pública, no es que invalida el acto de fusión. Acá está el artículo 43, el último párrafo dice, la falta de publicación dentro del plazo exigido por la ley de los avisos sobre determinados acuerdos societarios en protección de los derechos de los socios o de terceros prorroga los plazos que la ley confiere a estos para el ejercicio de sus derechos hasta que se cumpla con realizar la publicación. Entonces, los acreedores, si se otorgó la escritura pública de fusión y no se hizo si no se hicieron las publicaciones, igual los acreedores aún mantienen su derecho de oposición hasta que se realicen las publicaciones correspondientes. Bueno, ahora vamos a lo que es la escisión. La escisión, la Ley General de Sociedades también contempla dos tipos de escisión, la total y la parcial. La escisión total eh, significa que la sociedad que se escinde, escisión quiere decir división, segregación. La sociedad que se escinde o que se segrega divide su patrimonio en dos o más bloques. Divide su patrimonio en dos o más bloques y estos bloques patrimoniales lo traslada, sea a nuevas sociedades o sea a sociedades preexistentes. Entonces, esa es la característica de la escisión total. Entonces, por la escisión total, el patrimonio de la sociedad escindida se divide en dos o más bloques y como consecuencia de eso, la sociedad escindida se extingue. En la escisión parcial, la sociedad, la sociedad escindida divide uno o más bloques patrimoniales a favor de una nueva sociedad o a favor de una sociedad preexistente.
pero en este caso solo divide una parte de su patrimonio, no todo su patrimonio. Y es por eso que la sociedad escindida no se extingue. Esa es la diferencia entre escisión total y escisión parcial. En los aspectos societarios es casi similar a la fusión. El proyecto de escisión tiene que estar aprobado por el directorio o órgano análogo. La fecha de entrada en vigencia de la escisión está supeditada a la inscripción. Los efectos de la inscripción de la escisión son extinción de la sociedad que divide totalmente su patrimonio en el caso de la escisión total, y lo otro es que amerita la inscripción de la transferencia de los bienes, derechos y obligaciones en los registros correspondientes. Como les dije, ¿no? El bloque patrimonial, al igual que el patrimonio, puede estar contemplado, eh, el bloque patrimonial puede estar contemplado por un activo, puede estar contemplado por un activo y un pasivo. Entonces, entre los activos de una sociedad está, ¿no? Un bien puede ser registrable o no registrable. En caso que sea registrable, cuando se inscriba la inscripción, se podrá luego inscribir ese bien registrable en el registro correspondiente. De igual manera, en decisión se otorga el derecho de separación y oposición en el primero para los accionistas y el de oposición para los acreedores. Los aspectos registrales es casi similar a la fusión. En la escritura pública se tiene que presentar lo que es la convocatoria, la Junta General, la publicación de los acuerdos, constancia de no oposición, variación del capital social según valor positivo o negativo del bloque patrimonial. Acá tenemos que ver lo que es el bloque patrimonial. Eh, Puede ser, como les dije, el bloque patrimonial puede ser valor positivo, neutro o negativo. Y ahí también hay que ver, ¿no? Pueden darse los casos de que la sociedad que se escinde es a la vez accionista de la sociedad beneficiaria o decisionaria. Ahí habría que ver, ¿no? Casi la misma situación que la fusión simple. A veces no se va a variar el capital social por el hecho mismo de que tal vez la sociedad india es a su vez accionista de la sociedad decisionaria, y a veces la variación ahí puede ser menor al valor del bloque patrimonial. Lo que sí varía un poco respecto a la fusión, en el caso de la escisión, es cuando se trata de sociedades con domicilio distinto. Acá la competencia lo va a tener la oficina registral del domicilio de la sociedad escindida. Entonces, en el caso, al caso de la decisión parcial. Si la sociedad A, la que se escinde, está domiciliada acá en Lima y la sociedad B está en Huaraz, la sociedad competente, la oficina registral competente va a ser el del domicilio de la sociedad A. Entonces, la oficina registral de Lima va a ser la competente. Ahora, vamos a ver algunos pronunciamientos del tribunal registral. Ya. Este caso tiene que ver sobre la reversión de una fusión. Como antecedente, la sociedad A y B celebran una fusión por la cual A absorbe a B. Y esta fusión está inscrita en ambas partidas. Ahora, ¿pero qué ocurre? A y B se fusionan, donde A absorbe a B, y dentro del patrimonio de B habían unas concesiones respecto a unas líneas de transporte. Ahora, luego que se inscribe esta fusión, ellos tienen inconvenientes en el Ministerio de Transporte, que no reconocían esa transferencia de concesión. Entonces, como no podían al final, si bien inscribieron su acuerdo de fusión por la cual A le absorbía a B, no podían concretar esa transferencia debido a que el Ministerio de Transporte no le daba la autorización. Entonces, es que ellos realizan una escisión por la cual ambos intervienen en la escritura pública, ambos acuerdan
y una escisión por la cual A, en ese caso solamente ya existía A, porque la B ya se había extinto, pero igual interviene B. Y la sociedad A escinde su patrimonio y, para la reconstitución de B, ¿no? Y eso es lo que justo de ellos dicen, ¿no? Que se reabra, dice, la partida de B por efecto de esta escisión. Entonces, quieren de alguna manera revertir la fusión. Entonces, la cuestión aquí ¿es posible que se pueda revertir la fusión mediante una escisión por la cual el patrimonio absorbido por la fusión sea segregado y trasladado en bloque a favor de la sociedad ya extinta? La conclusión del Tribunal Registral, eh, bueno, no procede dejar sin efecto una fusión en virtud de la cual se extinguió la personalidad jurídica de la sociedad absorbida en mérito de una decisión en la que interviene la sociedad extinguida. Entonces, no es posible esa reversión que ellos estaban solicitando, ¿no? No es posible que por efectos de de una escisión se pueda reabrir una partida de una sociedad ya extinta, ¿no? Y volver a un momento anterior a la fusión ya celebrada. Otro caso, ayer, es respecto, justo les hablé, ¿no? La fecha de entrada en vigencia de la escisión. Y también esto implica la fecha de entrada en vigencia de la fusión y también de la reorganización simple. Porque en estos tres casos existe esa facultad de que los socios de cada una de las sociedades intervinientes en estas reorganizaciones societarias puedan definir cuándo va a ser la fecha de entrada en vigencia de estas reorganizaciones. Entonces, la pregunta primero es, como acá se resuelve por el Tribunal Registral, ¿es posible que la fecha de la entrada en vigencia de la decisión sea anterior al acuerdo? Entonces, en este caso, las sociedades habían acordado, supongamos, estamos hoy día 8 de agosto y hoy día están celebrando Junta General y ellos dicen, nuestra decisión va a tener vigencia a partir del 1 de agosto. Entonces, estaban retrotrayendo los efectos. Y bueno, ¿cuál fue la decisión del tribunal registrada al respecto? La decisión podría entrar en vigencia en la fecha del acuerdo o en una fecha posterior a este. Sin embargo, la fecha de entrada en vigencia no puede ser en ningún caso anterior al acuerdo decisión. Entonces, el límite para la fijación de la fecha de entrada en vigencia es que no puede ser anterior a la fecha del acuerdo. No puede ser, en este caso, en el ejemplo que les digo, si estamos hoy día 8 de agosto, ellos no pueden establecer una fecha de entrada en vigencia anterior. Puede ser el 8 de agosto, este mismo día, o una fecha posterior. Pero bueno, acá una cuestión que también puede darse es, ¿puede ser posterior a la inscripción? Esa es la cuestión que, bueno, aún no se resuelve, bueno, no hay un caso por el Tribunal Registral, pero al menos en mi opinión personal es de que no se puede. ¿Por qué? Por el mismo hecho que les mencioné al hablarles de los efectos de la inscripción. La Ley General de Sociedades misma indica cuáles son los efectos de la inscripción. En primer lugar, cuando habla de la fecha de entrada en vigencia y la regula, indica que la fecha de entrada en vigencia está supeditada a la inscripción. Eso es lo que dice la Ley General de Sociedades. Y después dice, los efectos de la inscripción. ¿Cuáles son los efectos de la inscripción? Que con la inscripción se extinguen las sociedades. La sociedad que divide totalmente su patrimonio, en el caso de la fusión, la sociedad que es absorbida, se extingue por efectos de la inscripción de la fusión. Y otros que ameritan la inscripción de las transferencias. Entonces, por estos efectos que la ley otorga a la inscripción, yo considero que no es posible de que la fecha de entrada en vigencia sea posterior a la inscripción. Algunos indican, justo he tenido un caso, el cual indica, ¿no? Pero existe esa libertad, ¿no? Esa libertad de poder, esa libertad de poder fijarlo a un posterior, y es más, si es posterior, me dice, en la inscripción en el asiento podría indicarse, ¿no? Que la fecha de entrada en vigencia,
sí es posible porque en el asiento al final uno puede poner, ¿no? Que la fecha de entrada en vigencia es una fecha posterior. Y ejemplo, ¿no? En el caso que yo tenía, lo habían condicionado, es más, a la aprobación de una resolución de un ministerio. Encima estaba condicionado a la fecha de entrada en vigencia. Pero el detalle es de que si al momento de inscribirlo, no estaríamos hablando de algo que ya está concluido, ¿no? De un acto que ya está concluido en cuanto a sus efectos, sino que está supeditado a una condición. Y ahora, como les digo, la Ley General de Sociedades mismo indica que los efectos de la inscripción es que se extingue la partida. Ahora, si uno inscribe un acto cuya fecha de entrada en vigencia está condicionada, implicaría que este acto que se inscribe sería este, como una anotación preventiva, lo cual no es posible, por cuanto las anotaciones preventivas tienen ahí indicaciones, o sea, tienen que estar reguladas. Y otro es de que implicaría un acto posterior. Bueno, ese es respecto a la fecha de entrada en vigencia. Ah, ya. Este es otro caso respecto a la aclaración de una decisión. Es posible que se modifique una decisión una vez ya inscrita y ya entrada en vigencia. Se había presentado en un primer momento una decisión, se inscribió la decisión y luego ellos, ambas sociedades intervinientes indican posteriormente que se habían equivocado en el valor de un activo. Y entonces, como se equivocaron en el valor del activo, en un primer momento habían dicho que valía 1 millón de soles ese activo, por la cual el bloque patrimonial tenía un valor tal, pero luego quieren aclarar diciendo que se equivocaron, que no era 1 millón, sino solo 100.000 soles. Entonces, ellos realizan una escritura aclaratoria donde quieren precisar el valor de ese activo y a su vez modificar, aclarar la decisión, el valor el valor del bloque patrimonial y la variación del capital social. La primera instancia primero lo tacha, indicando de que la decisión ya estaba inscrita, de que la fecha de entrada en vigencia se había dado, entonces ya se había producido sus efectos posibles de aclaración. Sin embargo, el Tribunal Registral, de manera correcta, dice, ¿no? Cuando ambas sociedades han manifestado estar de acuerdo con la aclaración de la valorización del bloque patrimonial transferido, procede la aclaración que se realiza a una decisión, aun cuando ésta haya entrado en vigencia, siempre que no existan obstáculos en la partida. Como por ejemplo, ¿no? La decisión se ha inscrito en el 2015, pero tal vez en el año 2016, 2017 se realizaron aumento de capital, reducción de capital y posteriormente quieren hacer la aclaración de esa decisión. Ahí sí habrían obstáculos en la partida, por cuanto el capital ya hizo, bueno, ¿no? Ya varió respecto al monto en el momento que se dio la decisión. Pero ojo también, acá algo que también es pertinente es de que en esa aclaración de la decisión realizaron nuevamente las publicaciones del acuerdo de decisión. Eso es muy importante por cuanto al aclarar y al indicar que tal vez, ¿no? El aumento de capital como consecuencia de la decisión no fue en 1 millón, sino en 100.000 soles tal vez. Entonces, eso era algo que tenía que conocer los acreedores. Entonces, en este caso sí hicieron las publicaciones y el Tribunal Registral también indica, ¿no? Señala respecto a esto, ¿no? Que sí hicieron las publicaciones, entonces se resguardan los intereses de los acreedores. La reorganización simple, la Ley General de Sociedades, existe
decir que a un inicio, ¿no? En algunos casos la ley general de sociedad no regula de manera correcta a las organizaciones. Un ejemplo es este, ¿no? La reorganización simple, por cuanto, en primer lugar, cuando la define, dice cuando una sociedad aporta a otra sociedad. Y cuando dice aporte, se entiende, da a entender de que está aportando un activo. Aporte tiene que ver con la inclusión de algo, de un bien o un derecho a otra sociedad. Sin embargo, eh, sin embargo, lo que se aporta en sí es un bloque patrimonial. Y el bloque patrimonial no necesariamente contiene solo un activo, ¿no? También puede estar contemplado un activo y un pasivo. Entonces, y a veces el pasivo puede tener un valor mayor al activo, y a veces ahí el bloque patrimonial no va a ser positivo, sino también puede ser negativo. Entonces, hay un error respecto a la denominación de ese de aporte. Y bueno, bueno, más adelante vamos a ver qué otros defectos también tenemos en la ley general de sociedades. Pero como característica de esta reorganización, en la reorganización simple ocurre que la sociedad A transfiere un bloque patrimonial a una sociedad preexistente o también puede constituir una sociedad, pero acá lo característico es que, ejemplo, en la decisión, la sociedad B que recibe el bloque patrimonial emitía acciones, de ser el caso, y los emitía a favor de los accionistas de A. Pero en la reorganización simple, las acciones no las emite a favor de los accionistas de A, sino a favor de A. Y como ven ahí en el gráfico, A se vuelve accionista de B. Entonces, A puede dividir todo su patrimonio, puede dividir solo una parte de su patrimonio, igual no se va a extinguir. ¿Por qué? Porque como contraprestación va a recibir acciones, entonces su patrimonio siempre va a mantenerse. En este caso, si divide todo su patrimonio, si transfiere su patrimonio en varios bloques patrimoniales, luego su patrimonio va a estar compuesto de acciones de las sociedades que son beneficiarias. Ahora, en los aspectos societarios, como les dije, la reorganización simple, eh, la Ley General de Sociedades no regula de manera específica cuáles son las reglas a aplicarse. No indica lo que, respecto a, ejemplo, ¿no? Las convocatorias, ejemplo, en la fusión y la decisión hay un plazo mínimo entre la convocatoria, en la publicación de la convocatoria a la fecha de la junta. En esta no hay respecto al proyecto de reorganización simple y ejemplo, ¿no? El derecho de separación no está contemplado lo que es el derecho de oposición. Entonces, son reglas que no quedan muy claros en esta reorganización. En los aspectos registrales, el reglamento de registro de sociedades como que un poco ha tratado de suplir estos vacíos. Y bueno, en el reglamento indica, ¿no? En la escritura pública tiene que estar la convocatoria, junta general, la fecha de entrada en vigencia. Entonces, como le dije, ¿no? En la ley general de sociedades no se habla nada de fecha de entrada en vigencia, pero el reglamento ya te dice, ¿no? Tiene que estar la fecha de entrada en vigencia. También tiene que insertarse en la escritura pública la declaración jurada del gerente general de recepción del bloque patrimonial. Tiene que estar el informe de valorización, la variación del capital social, igual que en la escisión y en la fusión. Ahora, habla también de un derecho de suscripción preferente, que indica, ¿no? Que tiene que recordarse el derecho de suscripción preferente a los demás socios. Pero eso es algo un poco, ¿cómo se podría decir, no? Algo contradictorio a las demás organizaciones, ¿no? Porque, por ejemplo, en la decisión, la fusión también hay aumento de capital. Y es obvio que las acciones no se van a emitir a favor de los accionistas de la misma sociedad, sino a favor de los accionistas de la sociedad que está transfiriendo el patrimonio propio patrimonial. Y no hay ese derecho de suscripción preferente, pero en el caso de reorganización simple, el reglamento sí indica que hay derecho de suscripción preferente. Es algo claro, ¿no? Que todos los socios estén de acuerdo. Mm. Y en el caso de las sociedades con domicilio distinto,
va a ser competente, al igual que una decisión, la sociedad reorganizada, ¿no? La que divide su bloque patrimonial. Bueno, ya con esto culmino y bueno, agradezco la atención de los que están aquí de manera presencial y tanto virtual y bueno, quedo atento a sus preguntas. Gracias. Agradecemos al expositor, John Orbezo Rivera, por su excelente exposición y estimados participantes, a partir de este momento iniciamos la sección de preguntas. Queremos enfatizar que sus preguntas deben ser concisas y relacionadas al tema. Y comentarles también que después de haber terminado la sección de preguntas, se enviará una encuesta de satisfacción para mejorar las futuras capacitaciones. Al finalizar la encuesta, se les enviará el material presentado por el chat de Zoom y tendrá un tiempo de 3 minutos para que puedan descargar. Los que se encuentren de manera presencial, el material de presentación lo podrán descargar cuando finalicen la encuesta. ¿Alguien presencial tiene alguna consulta? En el ejemplo que se mencionó en el tópico de la fusión, cuando el tribunal registral revocó la observación y dispuso la tacha de ese título que se presentó en provincia, en este caso, el tribunal registral, en el contenido de la resolución, se pronunció respecto de si la primera instancia va a disponer la generación de la asiento presentación en el diario, que la documentación se devuelve al usuario y el usuario tiene que hacer la presentación en la oficina competente, en este caso. Claro, no se pronuncia respecto a eso, solamente indica que tiene que procederse a la tacha, pero sí, lo normal es de que eh, cuando será una fusión con sociedad y domicilio distinto, en la sociedad que no es competente, en la oficina registral donde que no es competente, se envía, ¿no? La mesa de partes coordina, comunica para que se abra ahí un asiento de presentación y se bloquee la partida correspondiente. No, pero en este caso no se hizo, solamente indicó que se trata. ¿Alguien más en presencial? Vamos a proceder con las preguntas de Erika. A ver, esperamos un momento si en virtual se generan preguntas. Por un momento no hay. No hay ninguna pregunta en el chat. Entonces damos por culminada la sesión. Puede despedirse de él. Bueno, agradezco a todos su atención y bueno, igual las diapositivas se les va a enviar como indican y bueno, gracias por la atención. Igual para cualquier consulta pueden escribirme a mi correo y quedo atento a las dudas que puedan tener. Igual, gracias.